En la noche del 21 de septiembre del año 1327, algo sucedió tras los gruesos y húmedos muros del castillo de Berkeley, que nadie que lo oyera podría olvidar jamás por completo. No fue una batalla, ni una revuelta abierta, ni banderas ondeando al viento, ni proclamas resonando en los patios. Solo hubo un sonido, un grito prolongado y desgarrador que atravesó la piedra como si ésta hubiera aprendido a escuchar. Los guardias que vigilaban desde las murallas no vieron nada, pero comprendieron de inmediato que ese sonido no pertenecía al sufrimiento humano habitual. No era solo un grito de miedo, sino un grito de destrucción total, como si no solo se hubiera extinguido un cuerpo, sino también un significado. Este grito no solo anunciaba la muerte de un hombre, marcaba el fin simbólico de un rey que una vez había llevado la corona de Inglaterra, un rey que muchos de sus contemporáneos consideraban débil, inadecuado e incómodo. En una cámara oculta bajo el castillo, el poder decidió cerrar un capítulo difícil de la historia inglesa sin dejar rastro visible. Lo que se llevó a cabo allí no fue solo una eliminación silenciosa, sino un mensaje cuidadosamente construido para el futuro. Eduardo de Inglaterra, conocido en la historia como Eduardo II, había sido destituido meses antes. Ya no gobernaba, no firmaba decretos, no dirigía ejércitos. Y sin embargo, seguía siendo peligroso, no por su fuerza, sino por lo que representaba. Un rey vivo, aunque destituido, podía convertirse en un símbolo. Y los símbolos eran más temidos que las espadas en la política medieval. Por eso precisamente su fin debía ser definitivo, pero al mismo tiempo invisible. Debía parecer natural, inevitable, casi misericordioso a los ojos del pueblo. Antes del amanecer comenzaron a circular rumores. En los pueblos de los alrededores, algunos contaban que habían oído extraños ecos, sonidos que no parecían provenir de una garganta humana, sino de algo más profundo, más primitivo. Durante generaciones se habló de aquella noche como de un momento en el que el propio castillo había gritado. La versión oficial, sin embargo, fue sobria y breve. El rey había muerto. Nada más. Pero detrás de esa frase aparentemente neutral, se escondía una verdad incómoda. La muerte de Eduardo II no fue ni un accidente, ni un simple final político. Fue el punto culminante de años de tensiones que giraban en torno a una cuestión que nadie se atrevía a plantear abiertamente. ¿Qué sucede cuando un rey no encaja en la imagen que su época exige de él? En un mundo en el que la masculinidad real se medía por las campañas militares, el dominio y la procreación de herederos, Eduardo era considerado una peligrosa desviación. Esta historia no comienza en Berkeley ni en la noche de su muerte. Comienza mucho antes, en el momento de su nacimiento, a la sombra de un padre temido y venerado, y en una corte que no toleraba la diferencia. Para entender por qué tantos consideraron necesaria esa noche, hay que retroceder y observar cómo un príncipe destinado al trono se convirtió, paso a paso, en una advertencia. Eduardo de Caernarfon nació el 25 de abril del año 1284, en un mundo que ya le había asignado un papel rígido e innegociable. Era el cuarto hijo de Eduardo Prine, el gobernante que la historia recordaría como el martillo de los escoceses. Eduardo I era un rey forjado por interminables campañas militares, temido por sus enemigos y respetado por su dureza incluso dentro de sus propias fronteras. Desde el primer día, el joven príncipe creció bajo un modelo abrumador que definía lo que significaba ser rey en la Inglaterra medieval. Disciplina, conquista y autoridad inquebrantable. Sin embargo, la infancia de Eduardo estuvo marcada por una silenciosa contradicción. Mientras su padre pasaba largas temporadas en el norte, sofocando rebeliones y asegurando las fronteras con la fuerza, el hijo permanecía en la corte, rodeado de ceremonias, música y trabajos manuales. Allí mostró inclinaciones que, a primera vista, parecían inofensivas, pero que causaron inquietud entre sus tutores y los nobles que lo observaban. Eduardo no se sentía atraído por el entrenamiento militar, ni por el duro mundo del campo de batalla. Prefería los jardines cuidadosamente diseñados,
la construcción de vallas, el sonido de los instrumentos y la compañía de aquellas personas que trabajaban con sus manos. En una sociedad en la que el heredero al trono debía aprender a gobernar mediante el miedo y la distancia, esta sensibilidad se interpretaba como una debilidad. Los cronistas posteriores lo describieron como un príncipe demasiado accesible, incapaz de mostrar la severidad que se esperaba de un futuro gobernante. Pero más allá de los juicios morales, se estaba gestando un profundo conflicto entre la identidad personal y las expectativas sociales. Eduardo no rechazó la corona, pero no encarnaba el ideal de masculinidad que la legitimaba. La corte medieval no era un espacio neutral. Era un escenario permanente en el que cada gesto del heredero era evaluado, comentado y memorizado. Las desviaciones no pasaban desapercibidas. Para muchos nobles, un rey debía ser ante todo un símbolo viviente del orden. Cualquier desviación, por pequeña que pareciera, amenazaba a sus ojos la autoridad del trono. Así, las preferencias y amistades del joven Eduardo no se consideraban peculiaridades personales, sino presagios de un peligro futuro. Con el paso de los años, la distancia emocional entre padre e hijo se hizo cada vez más evidente. Eduardo Piemero, endurecido por la guerra y el poder, apenas ocultaba su decepción. Las comparaciones eran inevitables y crueles. Donde el padre veía firmeza, el hijo mostraba cercanía. Donde se exigía dominio, él buscaba comunidad. De esta contradicción surgió una relación marcada por el reproche y la incomprensión, que dejó profundas huellas en el carácter del príncipe. Desde la perspectiva actual, la historia de este joven heredero plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánta diferencia puede tolerar una sociedad cuando el poder lo ejerce alguien que no se ajusta a su propia imagen? En la Inglaterra del siglo XIV, la respuesta era clara e implacable. La desviación no se corregía, se castigaba. Y sin saberlo, Eduardo ya se encaminaba hacia un destino en el que su forma de ser se utilizaría como prueba en su contra. En este clima de tensión silenciosa y desconfianza creciente, apareció la figura que cambiaría irrevocablemente la vida de Eduardo y, al mismo tiempo, sacudiría el equilibrio político de Inglaterra. Piers Gaveston. Era originario de Gascuña y no pertenecía a las grandes familias de la alta nobleza inglesa. Precisamente este origen lo hacía destacar en la corte y despertaba las sospechas de muchos. Sin embargo, para el joven príncipe, Gaveston significaba algo completamente diferente. Era cercanía sin juicios constantes, lealtad sin cálculos ocultos, una forma de intimidad que no requería máscaras. En un entorno en el que cada mirada se contaba y cada gesto se interpretaba, esta conexión parecía un refugio. Desde el principio, su relación fue visible. No ocultaban su cercanía, ni siquiera intentaban disimularla. Compartían tiempo, espacios y confianza de una manera que traspasaba los límites habituales de la camaradería cortesana. Los cronistas, que tenían que escribir con insinuaciones y circunloquios cautelosos, recurrieron más tarde a formulaciones vagas y a un silencio elocuente. Pero incluso sin palabras claras, los contemporáneos eran conscientes de que aquí estaba sucediendo algo que no encajaba en las categorías habituales. En la cultura cortesana medieval, la intimidad nunca era privada. Siempre era política, porque significaba influencia. Gaveston no solo era percibido como amigo del príncipe, sino cada vez más como alguien que controlaba los accesos, dirigía las conversaciones e influía en las decisiones. Para los grandes señores del imperio, esto no era solo una molestia personal, sino un problema estructural. El poder debía fluir a través de títulos, ascendencia y cargos establecidos, no a través del afecto personal. La idea de que un hombre de origen relativamente modesto pudiera ascender solo por su proximidad al heredero al trono, les parecía una peligrosa ruptura del orden. Gaveston se convirtió así en el símbolo de todo lo que temían. Eduardo Pinilo se dio cuenta rápidamente del potencial político de esta relación. Para un rey que había basado su reinado en la disciplina, el control y la fuerza militar, el vínculo de su hijo con un favorito extranjero era una doble provocación. No solo violaba su ideal personal de masculinidad y dignidad real,
sino que también ponía en tela de juicio la estabilidad del sistema que había construido. La reacción fue dura y clara. Gaveston fue expulsado de la corte y enviado al exilio. La medida tenía por objeto restablecer el orden y demostrar la autoridad paterna. Sin embargo, logró lo contrario. La separación física reforzó el vínculo emocional. Lo que antes era cotidiano, ahora se convirtió en nostalgia. Las cartas, las promesas y las esperanzas mantuvieron viva la conexión. Para Eduardo, Gaveston se convirtió en algo más que un compañero. Se convirtió en el centro emocional, en un contrapunto a un mundo que parecía hostil. Para los nobles, en cambio, esta obstinación confirmó sus peores temores. El príncipe no se dejó moldear, no cedió. Se aferró precisamente a la relación que querían arrebatarle. Cuando Eduardo I murió en el verano de 1307, el frágil equilibrio de la corte se rompió de inmediato. Con poco más de 23 años, Eduardo de Caernarfon ascendió al trono. Y casi de inmediato dejó claro que no tenía intención de gobernar según las expectativas ajenas. Su primera gran decisión fue el regreso de Gaveston. No de forma discreta ni cautelosa, sino pública y ostensible. El favorito regresó rodeado de honores, como si el nuevo rey quisiera mostrar a todo el reino que esa relación estaba ahora bajo la protección de la corona. El efecto fue devastador. Gaveston no solo fue tolerado, sino que fue elevado. Recibió el título de conde de Cornualles, una dignidad que tradicionalmente estaba reservada a los miembros de la familia real. Para los grandes señores, esto no era una cuestión menor. Era una provocación abierta, una ofensa pública. Un extraño, considerado por muchos como un advenedizo, ocupaba un lugar que ellos entendían como parte de su propio orden. En los pasillos de la corte comenzaron a surgir conversaciones en voz baja, que rápidamente se tornaron acaloradas. Ya no se hablaba solo de decisiones equivocadas, sino de una amenaza fundamental para el reino. La coronación a principios de la primavera de 1208 debería haber sido un momento de unidad. Unía al nuevo rey con Isabel de Francia, una joven princesa cuyo matrimonio prometía estabilidad política. Pero en lugar de la solemne puesta en escena de un nuevo comienzo, muchos recordaron otra cosa. Gaveston ocupó un lugar que lo situaba visiblemente por encima de muchos de los grandes señores. Su vestimenta superaba en esplendor incluso a la del rey. La atención se centraba en él, no en la joven reina. Para Isabel, este desaire público fue una temprana lección sobre la crueldad de la política cortesana. En la corte no se olvidaba nada. Cada humillación se guardaba para ser recordada más tarde. Con el tiempo, la influencia de Gaveston se hizo cada vez más evidente. Las tierras, los regalos y los privilegios fluían a sus manos. El tesoro real se vaciaba, mientras crecía el descontento. Pero aún más grave era la impresión de que el favorito influía directamente en las decisiones del gobierno. Él decidía quién era recibido, interfería en los nombramientos, y se permitía burlarse abiertamente de los nobles poderosos. Para la aristocracia, esto ya era inaceptable. El rey parecía haber dejado de ejercer su autoridad por sí mismo, sino que la delegaba en un solo individuo. La resistencia se fue formando. Lo que había comenzado como murmullos se convirtió en una oposición organizada. Con el pretexto de las reformas, los señores influyentes se opusieron al rey con comités destinados a limitar su poder. En realidad, todo apuntaba a un único objetivo. Gaveston debía ser destituido. Eduardo cedió, no por convicción, sino por obligación. La presión militar y el aislamiento político apenas le dejaron otra opción. Gaveston fue desterrado de nuevo, esta vez a Irlanda. Oficialmente, esto servía para restablecer la paz. Extraoficialmente, era un intento de arrancar el corazón del problema. La separación afectó profundamente al rey. Las cartas de la época dibujan la imagen de un hombre incapaz de gobernar con claridad. Sus palabras a Gaveston están impregnadas de urgencia, promesas y quejas. Para los nobles, esto confirmaba lo que ya creían desde hacía tiempo.
El rey era dependiente, no podía o no quería actuar de otra manera. Cuando Eduardo ordenó poco después el regreso de su favorito, fue una afrenta abierta a todos los que habían intentado frenarlo. Ese momento selló el destino de Gaveston. Los señores más influyentes movilizaron sus fuerzas. No se produjo una batalla formal, sino una persecución implacable. Eduardo y Gaveston huyeron de un refugio a otro, siempre con la esperanza de encontrar apoyo. Pero las filas se cerraron. A finales de la primavera de 1312, Gaveston fue capturado mientras el rey estaba ausente. Fue detenido y apenas se celebró un juicio. Ni las ofertas, ni las concesiones, ni siquiera las ricas promesas pudieron detener la decisión. Para sus oponentes, Gaveston hacía tiempo que había dejado de ser un ser humano para convertirse en un símbolo que debía ser destruido para salvar el orden. Su muerte no fue un acto espontáneo, sino un mensaje deliberado. Sin un juicio solemne, lejos de los rituales oficiales, se envió una señal que todos debían entender. Quien desobedeciera las reglas invisibles del poder pagaría un alto precio. Cuando la noticia llegó a Eduardo, éste se derrumbó interiormente. Sus contemporáneos describieron a un rey que oscilaba entre la ira y la desesperación, incapaz de llenar el vacío que había dejado Gaveston. Pero la estabilidad esperada no llegó. El lugar del favorito no quedó vacío. Ya esperaba a que lo ocupara otra persona. Tras la muerte de Gaveston, muchos en la corte inglesa creyeron que el reino por fin podría alcanzar la paz. Se equivocaban. La pérdida no llevó a Eduardo a la prudencia o la moderación política, sino a un vacío interior aún mayor. El rey no había aprendido a crear distancia ni a organizar el poder de otra manera. Volvió a buscar cercanía, lealtad y protección en los vínculos personales. En este vacío emocional surgió una nueva constelación de poder que resultaría aún más destructiva que todas las anteriores. La familia Despencer pasó a ocupar un lugar central, encabezada por Hugh Despencer el Joven, un hombre de mente aguda, ambicioso, controlado y mucho menos impulsivo que Gaveston. Hugh Despencer no parecía un favorito llamativo. Se presentaba como un administrador eficiente, un consejero que prometía orden y comprendía las debilidades del rey. Precisamente esa aparente sobriedad lo hacía peligroso. Mientras Gaveston provocaba, Despencer actuaba con calculadora astucia. Paso a paso, se ganó la confianza de Eduardo y, con ello, el acceso a recursos, cargos e influencia. Pronto se repitió un patrón conocido. La cercanía se convirtió en privilegio, el privilegio en poder y el poder en dependencia. Pero esta vez el daño fue más sutil y profundo. Las repercusiones se dejaron sentir en todo el reino. Las tierras cambiaron de propietario, los derechos se reinterpretaron y los oponentes de la familia Despencer se vieron repentinamente bloqueados administrativamente o debilitados económicamente. Las acciones del gobierno parecían cada vez más un instrumento para favorecer a un círculo reducido. Para muchos nobles, este fue el momento en el que el descontento se convirtió en abierta hostilidad. Ya no se trataba solo de ofensas personales, sino de la percepción de que el rey ya no gobernaba para el reino en su conjunto. Esta evolución afectó especialmente a la reina, Isabel de Francia, que en su día había llegado como enlace diplomático con Inglaterra. Se vio cada vez más excluida de los procesos de toma de decisiones. Se restringió su acceso a los recursos financieros y se redujo sistemáticamente su influencia política. Incluso se controló el contacto con sus propios hijos. Para una mujer que había crecido en las cortes francesas, conscientes del poder, esto era más que un insulto. Era una señal de alarma. Se dio cuenta de que su propia seguridad y el futuro de su hijo estaban en peligro mientras los Despencer permanecieran al lado del rey. Desde la perspectiva actual, el comportamiento de Eduardo puede entenderse como un ciclo. La pérdida no condujo a la adaptación, sino a un nuevo vínculo. Cada relación que le ofrecía consuelo se convertía en una dependencia que reforzaba aún más su aislamiento político. Buscaba control en las relaciones personales,
porque se le negaba el reconocimiento de las estructuras de poder existentes. Pero precisamente esta estrategia confirmó la acusación de sus oponentes de que el rey había cedido su autoridad. La resistencia se formó de nuevo. Los nobles que ya habían sido perjudicados por la política de los Despenser se unieron. Estallaron conflictos abiertos, hubo expulsiones, confiscaciones y alianzas cambiantes. El reino entró en una fase de inestabilidad crónica. La legitimidad de Eduardo no se cuestionó por una derrota militar, sino por la creencia generalizada de que ya no gobernaba de forma independiente. En este clima, la conspiración se convirtió en un medio político. Isabel observaba, aprendía y esperaba. Los años de humillación le habían enseñado que la paciencia podía ser un arma. La oportunidad se presentó cuando Eduardo le permitió viajar a Francia, oficialmente para resolver asuntos diplomáticos. Lo que parecía una tarea rutinaria fue, en realidad, un punto de inflexión. Lejos de la influencia de los Despenser, Isabel recuperó su libertad de movimiento. En Francia ya no era una reina aislada, sino una protagonista con opciones propias. Allí conoció a Roger Mortimer, un noble inglés en el exilio que había huido tras una fallida rebelión contra el régimen del rey y los Despenser. Mortimer no era un rebelde imprudente. Comprendía las debilidades del sistema, conocía el descontento de la nobleza y sabía lo frágil que se había vuelto el apoyo a Eduardo. Entre Isabel y Mortimer se forjó una alianza que se diferenciaba claramente de los vínculos del rey. No se basaba en un refugio emocional, sino en la planificación y el cálculo. Ambos se dieron cuenta de que la resistencia contra Eduardo ya no estaba aislada. Muchos se sentían desposeídos, ignorados o amenazados. La percepción pública del rey estaba dañada. En la política medieval, la legitimidad no era un bien fijo. Podía desaparecer rápidamente si se daba la impresión de que un gobernante había perdido el consenso. A principios del otoño de 1326, Isabel regresó a Inglaterra, acompañada por Mortimer y una fuerza militar relativamente pequeña. No necesitaban un gran ejército. En su camino se les unieron partidarios. Los castillos abrieron sus puertas. Las lealtades cambiaron. Eduardo y Hugh Despenser huyeron hacia el oeste, con la esperanza de encontrar refugio en Gales. No fue una huida heroica, sino un signo de desesperación. La red de apoyo se había desmoronado. Poco después, ambos fueron capturados. Para Despenser, el final fue rápido y demostrativo. Su castigo se escenificó como una advertencia pública, como una señal visible de que el abuso de poder no quedaba sin consecuencias. Eduardo, por su parte, fue dejado con vida. No por compasión, sino por cálculo. Un rey vivo podía ser útil temporalmente. El antiguo soberano fue trasladado de un lugar a otro, aislado del público. Mientras Isabel y Mortimer consolidaban su posición, el Parlamento preparaba un paso que cambiaría la historia de Inglaterra. El rey fue destituido oficialmente y su joven hijo fue declarado nuevo soberano. Con ello se había cruzado una línea. Un rey inglés no había sido destituido por la muerte o la conquista, sino por consenso político. Pero seguía habiendo un problema. Eduardo seguía vivo. Un rey destituido, aunque aislado, seguía siendo un símbolo. Podía convertirse en un foco de atención para los descontentos, en un recuerdo de otro orden. Isabel y Mortimer comprendieron el peligro. En la primavera de 1327, Eduardo fue trasladado al castillo de Berkeley. Oficialmente, se trataba de un encarcelamiento honorable. En realidad, era una exclusión casi total del mundo. Sin aliados, sin noticias, solo vigilancia. Pasaron los meses. Corrían rumores sobre condiciones degradantes, sobre aislamiento deliberado. No hay pruebas escritas, pero precisamente ese silencio lo dice todo. En una época en la que el poder se legitimaba mediante signos visibles, había que encontrar un final que no dejara rastro. El cuerpo del rey no debía mostrar lesiones evidentes. El aspecto exterior debía coincidir con la versión oficial.
En la noche que marcó el comienzo de esta historia, se llevó a cabo esta decisión. Lo que sucedió exactamente permaneció en la oscuridad, transmitido solo a través de informes indirectos y cautelosas insinuaciones. Lo único claro es que el final no fue casual. Fue planeado, controlado y simbólico. El cuerpo de Eduardo se convirtió en el último escenario de un conflicto político en el que nunca se trató solo de poder, sino de normas, expectativas y miedo a la desviación. Por la mañana, volvió la calma. La declaración oficial hablaba de una muerte natural. El cadáver no mostraba rastros visibles que pudieran alimentar las dudas. El antiguo rey fue enterrado con los honores que le correspondían. Pero la historia no se dejó silenciar tan fácilmente. Los cronistas comenzaron a escribir, a recopilar rumores, a interpretar significados. La muerte de Eduardo II se convirtió en uno de los capítulos más inquietantes de la historia inglesa. Desde una perspectiva moderna, este destino revela más que el fracaso de un gobernante. Muestra cómo reacciona un sistema cuando alguien en la cima no cumple con las expectativas. Eduardo no solo fue eliminado por sus errores políticos, sino porque encarnaba una forma de gobierno que su época no podía aceptar. Su historia sigue siendo un reflejo de la intolerancia de un orden que no podía integrar la disidencia. Y los ecos de aquella noche en Berkeley nos recuerdan lo peligroso que puede ser cuando el poder decide tratar la humanidad como un error.